Bienvenidos a la primera clase de laboratorio. Aquí haremos las cosas un poquito diferente. Para empezar, la actividad normalmente es de programación, usando los conceptos enseñados en la clase, por lo que normalmente aparecerá al final para ser realizada inmediatamente después de la lección. En segundo lugar, a veces las preguntas de repaso también requieren programar, por lo que se colocará un cuadro de texto grande para que peguen su código. Y sí, tienen que escribirlo. Sí, con sus propios dedos. Sí, sobre el teclado. No se vale copiarse el de las láminas. Tienen que escribirlo para aprenderlo. De todos modos, el de las láminas es una imagen. Para los proyectos, deben registrar sus grupos usando el formulario que aparece en el Moodle. Los grupos deberían ser de dos, pero se permite que trabajen de forma individual o en grupos de tres. Debido a que excedimos la capacidad del curso, voy a pedirles que por favor formen al menos 4 grupos de tres. Claro que si hay demasiados grupos de tres, se le dará prioridad a los que más lo necesiten, por lo que el formulario les pedirá la razón de requerir un miembro adicional. Entonces, ¿qué vamos a ver en el laboratorio? C. Todos saben que C es un lenguaje de programación, pero ¿alguna vez se han preguntado por qué se llama C? Pues es muy sencillo, señor. Si seguimos estos planetas marcados con letras. Suena que tuvo que antes haber habido un B. ¿Será posible? El libro de B, del cual tenemos una copia en la biblioteca, era el manual para aprender a programar, programas de ejemplo y especificaciones para hacer un compilador. Al ser un solo volumen de 800 páginas de cartulina, era mucho más sencillo que su predecesor, BCPL, Basic Combined Programming Language. Este, a su vez, era una versión más sencilla de su predecesor, Algol. Sin embargo, cabe destacar que aunque el nombre B viene de la misma B que significaba Basic en BCPL, el lenguaje Basic es algo enteramente aparte. Todos los lenguajes posteriores fueron influenciados por C, todos los lenguajes que ustedes conocen. El sucesor de C, sin embargo, es ampliamente considerado como C++ o C++, desarrollado en 1985. Y sí, existe un lenguaje D, desarrollado en 2001, pero no ha tenido ni cerca de la popularidad de C++ o C. C apareció por primera vez en 1972, pero no se popularizó hasta su versión de 1978, la cual fue estandarizada por el libro El lenguaje de programación C de Brian Kernighan y Dennis Ritchie. Right, great book. How did the book come about? Ken Thompson and to a lesser degree Dennis didn't write tremendous amount of documentation, let's say. It was spare and there was not much tutorial stuff. And so I twisted Dennis Ritchie's arm into writing the book with me. And that is the smartest thing I ever did in my whole life. No ambiguity. Este libro era el manual para aprender a programar, programas de ejemplo y especificaciones para hacer un compilador. Al ser un solo volumen de 200 páginas de papel periódico, era mucho más sencillo que su predecesor. Con tan solo comparar los libros, es fácil ver por qué tantas personas lo prefirieron. Esta versión fue llamada K&R-C en honor a sus autores, y la versión original fue retroactivamente llamada Bell-C, ya que fue desarrollada por los laboratorios Bell, la unidad de investigación y desarrollo de AT&T. The C language is a standard runtime library. The idea is if an application software writer codes in a machine-independent way using, say, C in the runtime library, then it can run on Unix or it can run on concurrent DOS or under MS-DOS and things of that sort. Yes. It's a very powerful concept for software writers. Sin embargo, a pesar de que existía un manual que decía cómo debía ser un compilador de C, había muchas versiones con distintas mejoras, por lo que los programas escritos para un compilador no siempre eran compatibles con otros. Así que intervino la American National Standards Institute, ANSI. Tal vez la conozcan por otra de sus grandes invenciones, los caracteres ASCII. Ellos se abocaron a la tarea de revisar todos los compiladores de C, escoger las características más útiles y modernas de cada uno, en particular sobre cómo se declaran las funciones y definir el nuevo estándar de C llamado ANSI-C. Se llamó nuevamente a Kernighan y Ritchie para hacer una nueva versión del libro con el estándar nuevo y salió la segunda edición. You should buy the newer version of this. Sorry. Brief commercial announcement. Esta edición se considera el clásico, el indispensable, la Biblia de C. Aquí encontrarán todo desde cómo implementar la función de impresión a cuáles son los caracteres de escape.
En 1995 se emitió un nuevo estándar, pero la única diferencia sustancial en este caso era que ahora se podían tener acentos. Llamaron a Kearney y Ritchie para hacer una tercera edición. I think somewhere in the mid 90s, people started to look for other places. And over a decade, there was a diaspora. People went a lot of places. I spent one semester teaching at Harvard, its largest course at Harvard. So when I was there, I had 450 odd students. And what that class included everything from freshman kids who've been programming basically in utero. I mean, they just did, through to terrified senior English majors who had to satisfy some or other requirement. And that's what led to the most recent book, is that right? Yeah. The Understanding the Digital World book. Yes. Yeah. Ha habido 3 versiones adicionales desde entonces. C99 o C99, que salió en 1999, C11 o C11, que salió en 2011, y C17 o C17, que salió en 2017. Ninguna de ellas ha hecho cambios tan grandes a C como la versión del 89, por lo que nunca se hicieron nuevas ediciones del libro. En este curso seguiremos este libro, por lo que la versión oficial para el curso es ANSI C, así que por favor no se pongan a poner acentos. Usando C, los laboratorios Bell desarrollaron Unix, llamado así por oposición a Multics, el sistema operativo de los mainframe. Multics era multi y Unix era uni. Ya saben, humor de los 70. Pero Bell se dio cuenta de algo. The Bell system, we have many millions of lines of software. There is the switching software that switches your telephone calls. There is administrative software that administers the entire process. And there is, for instance, the billing software. I mean, how many systems do you know give you a bill for something that costs as little as 10 or 20 cents? Nosotros no éramos una compañía de teléfonos. ¿Qué hacemos haciendo sistemas operativos? Y comenzó una transición para hacer que Unix fuera responsabilidad de la Universidad de Berkeley. Como producto educativo, se volvió mucho más fácil hacer derivados, de los cuales el más popular fue Linux. Linux hizo aún más fácil hacer derivados, uno de los cuales fue adaptado para equipos móviles. Se llamó Android, y si les parece que Google se aprovechó de la situación, no fueron ni los primeros ni los únicos. En 1997, Mac, el sistema operativo de las Macintosh, fue reescrito por completo a partir de Unix, por lo que todos los sistemas operativos Apple modernos pertenecen a esta familia que se llama los sistemas basados en Unix o Unix-based systems. ¿Y Microsoft? Bueno, Microsoft tenía su propio sistema operativo que se llamó DOS. En los 80 crearon un programa muy especial para el DOS que se llamó Win32 o Windows para máquinas de 32 bits. Todas las versiones de Windows hasta Windows 7 son herederas de este programa. En efecto, corren sobre el DOS. El Windows 7, sin embargo, reescribió el sistema operativo. ¿Para qué? Bueno, estaban apareciendo computadoras de 64 bits y había que aprovechar eso. Microsoft, sin embargo, sabía que muchos de sus clientes aún usaban DOS o DOS. Esto era lo que corría muchos cajeros automáticos, cajas registradoras, servidores de base de datos, etc. Por lo que para esos clientes existió OS2 o OS2. Pero nos estamos saliendo del tema. Estamos aquí para aprender a hacer programas en C. ¿Cuál es el programa más sencillo posible? Tomen un momento para pensarlo. No es el Hola Mundo. No es 2 más 2. Lo tienen. El programa más sencillo posible es un programa que no haga nada. Es un main vacío. Para ser ejecutable, un programa solo necesita tener una función main, pero no hay ningún requisito de que ese main deba contener algo. Para hacer esto, deben escribir siempre main, M-A-I-N, que es el nombre de la función, luego paréntesis, indicando que es una función, abrir llaves, cierre llaves. Y sí, esas llaves son obligatorias. Es lo único que tiene C para saber dónde empieza y termina una función, ya que no se había inventado el concepto de white space en ese entonces. Para compilar, abrimos una ventana de consola. Para indicar que están en consola, muchas veces verán en las ayudas que hay en internet un símbolo como el mayor que, diciendo que están en Windows, o el dólar para indicar que están en Linux. Este símbolo se llama el prompt
que viene de una voz antigua del inglés que significa preguntar. Es una indicación por parte del sistema operativo de que está listo para recibir un comando. Debido a que existe discrepancia entre los compiladores, el estándar define CC como nombre único para el compilador de C predeterminado en esa computadora, queriendo decir, por supuesto, C compiler. Para compilar, ustedes escriben CC, el nombre que le hayan puesto a este archivo. Vamos a decir que le pusimos programa. Por convención, los archivos de C tienen terminación .c, pero son simplemente archivos de texto igual que cualquier otro archivo. Entonces te dicen cc programa.c. El compilador va a correr, va a estar, entonces van a pasar unos segundos o a veces un minuto si el compilador de C no lo han usado mucho tiempo. Y luego va a haber un nuevo prompt. Terminé, dame otra orden. Si ustedes ven en este directorio, vamos a representar así el directorio, va a tener su archivo programa.c y va a haber un nuevo archivo, se va a llamar A. ¿Por qué se va a llamar A? Porque ustedes al compilador de C no le dijeron qué otro nombre podía tener. Entonces, en Windows va a ser A.exe, porque exe es la única forma que Windows sabe que es un programa. En Unix y sus sistemas descendientes se llama A.out, salida. Out no es una terminación estándar. Poner aquí. Unix sabe que es un programa porque él abre el archivo y lee la primera parte del archivo. Con eso trata de decidir qué tipo de archivo es. Files in the Unix system are formatless. That means that they are simply a string of characters or bytes. Any format imposed on that data is done by the programmer rather than by the operating system. Entonces él abre y ve que esos son ceros y unos y dice, debe ser un programa ejecutable. Entonces, para ejecutarlo, si ustedes están en Unix, simplemente hacen / para decir en el directorio local correr a.out.